Bienvenidos otra vez a la segunda charla del día de hoy en la sala Supercorrieto. Ahora nos habla Andrea Quintanilla y su plática se llama La Guerra de los Mundos, una introducción al Force. Gracias. Gracias. Bueno, es una introducción a una técnica de pruebas de consistencia. Les quise hablar de esta porque pues, ha tenido muchísimos resultados. En particular ha resuelto problemas pues, que estuvieron durante, pues nadie los había podido tirar durante muchísimo tiempo, y trata sobre un concepto que luego no estamos muy familiarizados, que es independencia. Y en particular les quiero hablar sobre la teoría, porque uno puede usarla sin saber la teoría, y muchos lo hacen, pero la teoría es muy bonita, ¿no? Entonces quiero contarles un poco de cómo funciona. Bueno, lo que vamos a ver es una brevísima introducción histórica, algunas de las aplicaciones, así problemas bien fuertes que ha resuelto, bueno, que se han abarcado. Bueno, aquí me faltaron unas subsecciones, perdón. La idea de Cohen, así con por qué se le ocurrió, más o menos, la intuición, y un poco de la teoría. Pues es como, está lleno de detalles y las pruebas son un poco largas, pero creo que sí se pueden quedar con varias intuiciones que son, pues, son muy interesantes. O sea, sí dio como un salto creativo bien grande Cohen. Entonces, bueno, y al final vamos a ver un ejemplo que en realidad es el primer problema de la lista de Hilbert que mencionaban antes, la independencia de la hipótesis del continuo. Bueno, ¿qué es el forcing? Es una técnica que usa la teoría de conjuntos para hacer pruebas de consistencia relativa. Originalmente, bueno, la presentación que vamos a ver, que es la que se ocupa ahora para enseñarla y para aplicarla, pues no es exactamente la que, bueno, la hizo Cohen, pero no es exactamente la que publicó Cohen. Ya dije que Cohen fue el que hizo la técnica de forcing, no. ¿Sí? Bueno. Entonces se extrajo de las pruebas que él hizo y bueno, ha tenido muchísimas aplicaciones. Esta es la brevísima historia, estos son así como 21 siglos, pero pues son 30 minutos. Y es un poco la idea de dónde viene la axiomatización. Primero pensemos en este conjunto. Son los matemáticos que empezaron a hacer estudios sobre fundamentos de matemáticas. Estos dieron resultados muy importantes y la sistematizaron. Este es Hilbert, este es Gödel, Cantor. Bueno, Cantor fue el que propuso la hipótesis del continuo. Este es Zermelo-Fraenkel, el sistema axiomático que usamos ahora. Estos son los que matematizaron la lógica y lo usaron para estudiar a la matemática. Agarraron a la matemática y dijeron, está todo muy ambiguo, vamos a hacerlo un objeto concreto y vamos a verlo así como cadenitas de símbolos, ¿no? Como que no creemos mucho en él, vamos a verlo así. Y estos son los precursores. Con ellos la matemática se empezó a despegar de la realidad y por eso fue necesario fundamentarla para tratar objetos que pues no tenían legitimidad real, pero en realidad vivían como en nuestros corazones, entonces sí queríamos hablar de ellos. Y esta es como la pandilla de la geometría euclidiana, ¿no? Esta es la pandilla de los que aritmatizaron el análisis, que fueron los que dijeron, esto ya está como muy escabroso, hay que empezar a dar fundamentos como más fuertes, bueno, más agudos, ¿no? Como más transparentes. Entonces, bueno, y esta es una imagen de la Guerra de los Mundos, que es lo único que va a haber de la plática sobre Guerra de los Mundos, pero va a haber mundos, ¿ok? Entonces, bueno, este es Cohen, el que hizo la técnica de forcing, y este es Solovyten, este es Scott, este es Solovay, y aquí hay un espacio porque no encontré la foto de estos dos. Pero bueno, él fue el que propuso la técnica y estos cuatro fueron los que principalmente la refinaron y ya la dejaron así como empaquetada para que se utilice cualquiera que la use, ¿no? La que quiera usarla. Bueno, entonces esto es, por si alguien no sabe sobre la independencia, el concepto de independencia, más o menos. O sea, nosotros en matemáticas, aunque, o sea,
lo que se hizo en la formalización fue pues convertirla en cadenas de símbolos para mostrar su legitimidad, ¿no? O sea, solo son cadenas de símbolos y un teorema matemático pues se puede pensar como un procedimiento de cómo convertir una cadena de símbolos en otra cadena de símbolos, y esa es una prueba, y el último es el teorema matemático, ¿no? Entonces, uno hace esas pruebas, los pasos intermedios se hacen ya con modus ponens o tomando axiomas. Los axiomas que hemos utilizado los matemáticos durante mucho tiempo, aunque hay otros sistemas axiomáticos, se llama ZF, y muchos seguro ya están familiarizados, ¿no? Con teoría de conjuntos. La hipótesis del continuo pues, fue propuesta por Cantor porque él trabajaba mucho con los reales y todos los conjuntos o eran del tamaño de los reales o del tamaño de los naturales, todos los subconjuntos de los reales que encontraba, ¿no? Entonces dijo, pues, han de ser los únicos dos tamaños que hay allí, ¿no? Y entonces, pues, pensaba que estaban aquí como casados, ¿no? Pero no. Y Cohen fue el que mostró esto, ¿no? Bueno, terminó de mostrar, Gödel hizo la otra parte. Estas son algunas de las aplicaciones. O sea, con esta técnica, que es la técnica de forcing, en español le llaman extensiones genéricas, se hizo la independencia de la hipótesis del continuo, la independencia de la hipótesis del continuo generalizada, la independencia del axioma de elección, que era como un punto así como con mucha polémica. La siguiente muy famosa fue la hipótesis de Suslin, que era una caracterización de los reales. Y a veces se da, a veces no. En unos mundos sí, en otros mundos no, ¿no? Eso es que sea independiente de algo. Ha tenido muchas aplicaciones en cardinales característicos del continuo, que son como colecciones interesantes de subconjuntos de la potencia de omega. Bueno, y entonces este es un ejemplo de independencia, por si alguien conoce esos números. Y bueno, ha tenido en otras áreas, no solo pues directamente en los fundamentos, ha tenido resultados en álgebra, por si quieren investigar esa, no se las voy a explicar porque son muchísimos, pero, o sea, unas aplicaciones han sido en álgebra, otras en teoría de la medida, otras, ya que sabemos que no va a haber, lo que dijo Bonakid, que no va a haber un sistema axiomático que cubra todas las verdades que nos interesan, pues a veces uno se encuentra con esos problemas que ya sabe que son independientes, y entonces, y que no va a llegar a ellos con nuestro sistema axiomático, entonces pega axiomas, ¿no? Eso le pasa muchísimo a la topología. Estos son axiomas que los topólogos suelen pegar, y forcing, bueno, de forcing se desprendieron y con forcing se probó su consistencia. O sea que si se lo pegas, no eres más inconsistente que antes, ¿no? ¿Quién sabe? Pero si eras consistente, pero no eres más inconsistente que antes. Y bueno, también se ha usado forcing para ya que uno pega esos axiomas, uno está interesado en ver como equivalencias, ¿no? ¿Será que este axioma es más fuerte que este o al revés, ¿no? Y pues se ha usado también para hacer eso. Ahora, vamos con la idea de Cohen. Entonces dijo, bueno, yo tengo una afirmación, yo no sé si la puedo probar, pero hay unas que lleva uno tanto tiempo intentando probar que posiblemente no lo sean, ¿no? Que no se puedan probar. Entonces, yo quiero ver si esa afirmación, si se la pego a mi sistema, sigue siendo consistente, ¿no? Entonces, eso significa que al menos no se puede refutar, ¿no? Entonces, igual por los que estuvieron en la plática anterior, una de las cosas que no podemos probar de ZF es su propia consistencia. Entonces, lo que sí vamos a poder hacer es hacer consistencias relativas. O sea, vamos a suponer que este es consistente y de allí deducir que este es consistente. Aquí, todo el tiempo podemos estar pensando en la negación de la hipótesis del continuo, que fue la original y es como la más clara para acercarse a las extensiones genéricas. Entonces, lo que podemos hacer, lo que hizo Cohen en principio fue, bueno, no vamos a hacer la prueba directa, vamos a hacer la contrapositiva. Es decir, vamos a tomar una inconsistencia en ZF más phi y la vamos a convertir por medio de un algoritmo en una consistencia de ZF.
Así ya probaríamos la ida, ¿no? También. Ok. Y es que, si logramos, bueno, es eso. Y esto es lo que luego explica. Ok. Entonces, no podemos, bueno, entonces lo que vamos a hacer, eso de convertir una inconsistencia de aquí en una inconsistencia de acá. ¿Hay alguien que no haya llevado nada de teoría de modelos? Sí, nada. Así como que no se pone a prueba o algo. Bueno, entonces, un segundo. Para que no... Ay, perdón. Nosotros tenemos nuestro sistema axiomático, que va a ser ZFS. Nosotros vamos a agarrar... Más bien. Una inconsistencia de esta cosa va a ser, bueno, una teoría que es un subconjunto de fórmulas de esta cosa, va a ser inconsistente si prueba, esto es que pruebe algo, si prueba otra fórmula y su negación. Entonces, nosotros vamos, esto lo podemos ver solo como símbolos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es probar que si esto pasa, desde ZFE podemos probar que existe un conjunto que bueno, está como escrito un poco mal, pero bueno, lo que vamos a hacer es que una inconsistencia de aquí, vamos a probar que en ZFE existe un conjunto, o sea, siempre que nosotros hablamos en matemáticas estamos hablando de conjuntos, existe un conjunto en donde es verdad esto y esto. Y esto, por la definición de esto, bueno, esto es que este símbolo dice que esta cosa es verdad en este conjunto. ¿Y qué más? Y por la definición de cómo se plantea esto sería una contradicción. Perdón. Sí. Ahora sí es una contradicción. Bueno, entonces, más o menos es la idea, ¿ok? Y pueden pensarlo como cadenas de símbolos. Ok. Entonces, no podemos probar exactamente esto de entrada, que es lo que había escrito ahí, pero podemos probar algo muy parecido. Si fíjense esto, lo que sí se puede probar muy inmediatamente, bueno, no tan inmediatamente, es esto, que para cualquier subconjunto finito de ZFE existe un modelo que modela esa cosa. Aquí ya solo nos faltaría ponerle más phi, ¿no? Que modelara phi. Entonces solo nos falta, tenemos un modelo de cualquier subconjunto finito, solo nos falta pegarle, por ejemplo, Aleph dos reales, ¿no? Si queremos que sea la negación de la hipótesis del continuo. ¿Alguien no sabe lo de la hipótesis del continuo? Ya te expliqué, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces la idea de Cohen fue partir de un modelo base, que son estos que ya existen, ya están construidos, y pegarle ese objeto que queremos, así, forzar a que esté allí. Queremos que en ese modelo, aparte, estén Aleph dos reales. Eso sería una negación de la hipótesis del continuo. Y entonces, su idea fue, aunque formalmente son cadenas de símbolos, es un algoritmo, nosotros podemos pensar, cuando estamos haciendo estas pruebas, pues podemos imaginar que estamos en un universo donde las leyes son las leyes de ZFE, ¿no? Y nosotros vivimos adentro de ese universo y hay distintos mundos. Entonces nosotros estamos buscando un mundo en donde esa proposición que nos interesa sea verdad. Lo que hizo Cohen fue una cosa muy bonita, y es que agarró un mundo donde casi se cumple eso que quiere ser real y lo expandió un poquito, y de hecho lo mínimo que se puede expandir, y le metió la verdad que faltaba. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo lo hizo? Resulta que se llaman extensiones genéricas en español, y ese nombre viene de filtros genéricos. Los filtros genéricos son objetos que por su naturaleza ayudan a construir un montón de objetos extraños. Entonces, se puede retomar, y los objetos extraños que uno puede ir pegando son variados, ¿no? Bueno, para que vean que es un filtro genérico, uno toma un preorden, que es solamente, bueno, un conjunto parcialmente ordenado,
Esta relación es transitiva y reflexiva. Un subconjunto de ese conjunto va a ser un filtro si cumple dos cosas muy sencillas. Si tenemos dos puntos en el filtro, va a haber uno menor que esté por debajo de los dos. Y si tienen un punto del filtro y hay uno que sea mayor que él con ese orden, entonces esta cosa también está en el filtro. La idea de los filtros, cuando tienen dos puntitos así y hay un puntito aquí, a eso se le llama que sean compatibles. Entonces, normalmente lo que se hace con los filtros, bueno, en nuestro caso, va a ser codificar una propiedad aquí, codificar de alguna manera otra propiedad aquí, y siempre vamos a poder encontrar una extensión en donde todas esas dos propiedades van a ser reales en el mismo puntito. Entonces, pensando en esto, viene la definición de densos y de filtros de genéricos. Un conjunto va a ser denso si está por todos lados. Toman un punto del preorden y va a haber otro debajo de él que está en el denso. Y un filtro de genérico, tomamos una familia de densos, en esas familias vamos a codificar las propiedades, y un filtro va a ser de genérico, se interseca a todos. Entonces todas esas propiedades van a ser compatibles 2 a 2, ¿no? Y de hecho van a ser compatibles todas cuando tomemos uniones y cosas. Ahorita vamos a ver. Entonces, les decía que podemos hacer objetos muy extraños con los filtros de genéricos. Esta cosa se ve así como muy simple porque dice, toma colecciones infinitas de naturales, ¿no? Imagínense, los pares y los impares y estos son los múltiplos de 3, ¿no? Si resulta que los elementos de B son mucho más grandes que A, es decir, siempre que tomen un elemento de B y tomen cualquier colección finita de A, esa cosa sigue siendo infinita, entonces va a existir un conjunto que cumple esto, así, un conjunto C que cumple esto. Ese conjunto C se puede crear a partir de un filtro genérico. Esta cosa tiene aplicaciones en teoría de la medida, tiene aplicaciones en cardinales característicos del continuo, un montón de cosas. Luego otro objeto extraño, por ejemplo, solo son ejemplos para que vean lo raro que son los filtros. Después, si uno tiene un espacio topológico, otro ejemplo, uno puede definir un preorden asociado a espacio topológico y un filtro de genérico allí va a ser un espacio discreto del espacio topológico. Bueno, pero esos no nos interesan. El único que nos va a interesar ahorita va a ser este conjunto, ¿cuánto tiempo falta? 10 minutos. ¡Hala! Bueno. Estos son los reales de Cohen y fue el preorden y los filtros que él utilizó para ver que la negación de la hipótesis del continuo también era consistente. Lo que hizo fue tomar este preorden, que son funciones finitas de un conjunto I en un conjunto J. Y el orden es simplemente una función va a ser más pequeña que otra función si solo si se da la contención al revés. Entonces vamos a decir que esta función extiende a esta función, la F extiende a la G. Uno puede definir una familia de densos que hacen que un filtro genérico de esa familia, que es esta, así definidos, sea que resulta que la unión de un filtro en este preorden siempre es una función y uno le puede incrustar la propiedad de que tenga en el dominio a todo el conjunto I. Entonces, la idea es que si se toman esta capa no aquí, esto solo es un omega, un filtro genérico en este preorden es un real. Bueno, es una función de omega en 2. Pero como estamos interesados en la cardinalidad, pues es un real, así lo podemos pensar. Y generalizando, si aquí, por ejemplo, este es un 1, si toman capa con capa un ordinal, crean capa ordinales distintos, capas reales distintos. No importa que no lo entiendan mucho, nada más. Bueno,
Entonces, ¿qué hizo él para hacer esa pequeña expansión del mundo? ¡Ay! Perdón. Ay, ajá. Él definió esta va a ser la extensión genérica, la expansión del mundo, y se dio cuenta que dado un subconjunto finito de ZF, iba a poder encontrar otro subconjunto finito de ZF, y un modelo que modelara ese otro subconjunto, a gamma prima, que tuviera el preorden de interés, o sea, el del que nos interesan los filtros, por ejemplo, el filtro que vimos antes, y que de alguna manera, podía definir a esta extensión a partir de este conjunto, de tal manera de que las verdades aquí determinaran las verdades acá. Esa es la idea. Y bueno, la forma de hacerlo es, entonces, si cumplimos con estas 4 cosas, es decir, que con estas 2 cosas, que el filtro esté en MG y que MG modele cualquier parte que nosotros queramos finita de ZF, habríamos terminado. Porque que el filtro esté en MG va a hacer que esos Aleph2 reales o más de Aleph1 reales también estén en MG, que es la extensión genérica. De aquí en adelante nada más vamos a ver cómo se van cumpliendo esas propiedades, un poco para ver cómo es la idea. Esto me lo voy a saltar por el poco tiempo, pero en general, si uno tiene un preorden, los filtros genéricos no suelen existir, porque los filtros genéricos cumplen, cualquier filtro genérico que uno se le ocurra puede cumplir muchas propiedades y resultan en objetos contradictorios. Pero si uno se restringe a mundos más pequeños, como un mundo numerable, y ve a ese preorden no como en el universo de ZF, sino como restringido a ese mundito, esos filtros genéricos sí pueden existir. Por eso pedimos que sea numerable. ¿Okay? Ahora, ¿cómo construye a MG a partir de M? Él hace una cosa muy bonita, y es que a partir de M le dan nombres. Los conjuntos de M van a ser nombres de la extensión genérica. Es decir, a cada puntito que esté en la extensión genérica, él va a tener representantes en el mundo original, en M, para hablar de ellos. Si alguien conoce la jerarquía acumulativa, ¿cómo es? La jerarquía acumulativa de conjuntos bien fundados. ¿Sí la conocen? O sea, cuando uno está pensando en el universo ZF, sí, puede organizar el universo en un triángulo, donde los estratos cada vez tienen al anterior y son más complejos, ¿no? Él hace algo muy parecido, solo que a cada uno de estos puntitos, a cada elemento de aquí, le asocia un nombre, que es un punto de P, y ese punto de P vive en M. Así es como les da los nombres. Después lo interseca con M para que se le den ciertas propiedades y define lo que es un P-nombre, que solo es... A esto se llama la evaluación, ya que uno está en este mundito, lo interseca con M, que es el modelo original, y a cada uno de estos le asocia, así, si esto es tau, le asocia un tau G, es como un símbolo, y el conjunto de todos esos tau G va a ser la extensión genérica. Ok. La técnica para ver las verdades en MG es tomar un punto de este universo, después convertirlo así, uno quiere que cierto conjunto esté en MG. Entonces lo que uno hace es empezar de BP, que es esa jerarquía, lo nombra de una manera como propicia y lo va transformando paso a paso en un elemento de MG.
pueden ignorar esto, pero un resultado de esto es que el filtro que habíamos construido para M ya está en MG. No importa mucho el paso, solo esta idea. Esta definición es larguísima y en realidad no importa que vean ninguna definición, solo que vean las ideas, porque bueno, son muy detallosas. Pero la quise poner porque es como el alma del forcing, así. En esta definición está todo ahí. Y la idea magnífica de Cohen fue que vio como una similitud entre los filtros y la construcción de fórmulas. Entonces, los filtros en el modelo original van a estar emparejados con esta definición, con las fórmulas, las verdades de las fórmulas en la extensión genérica. Ya, por eso se llama la armonía entre los filtros y las fórmulas. Lo que sí es muy importante es el siguiente teorema. Y este es un poema de Borges que se llama El Golem, que se presta muy bien, porque en el Golem hay un hechicero que encuentra la palabra que está relacionada con la omnipotencia. Y la idea de ese poema es que si uno conoce a la palabra, ya tiene al objeto en sí mismo. Entonces, conociendo la palabra omnipotente, él se volvió omnipotente y creó una criatura, que es el golem. Entonces empieza diciendo, si como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Así, las palabras en M van a ser verdades en la extensión. Y este es el teorema. Dice, toma una fórmula, que es lo que quiere representar afirmaciones matemáticas que pasan en ese mundo expandido. Resulta que esa fórmula va a ser verdad en esa expansión. Sí y solo sí. Existe un puntito. Este puntito está en M. Pero en particular en el filtro, y el filtro no lo conoce, no importa. Y que si existe un puntito en M, tal que G relaciona con la definición que vimos a esa verdad. Entonces la idea es esto, los objetos en M determinan las verdades en MG. Ya tenemos que G está en MG, de alguna manera. Ahora solo hay que ver que, dado cualquier subconjunto finito, vamos a poder encontrar de ZF, vamos a poder encontrar otro subconjunto finito de ZF, tal que nuestro modelo original determine que exactamente ese subconjunto sea verdad en la extensión. Y lo que se hace más o menos es como de épsilons y deltas. Esta es nuestra épsilon, queremos que MG modele a nuestra épsilon, y uno va haciendo la prueba y va viendo qué le mete a este, ¿no? Al final uno da la delta, y más o menos así uno escoge este sistema original. Y bueno, esas verdades se acarrean con justo esta definición. Aquí hay un ejemplo, igual y me lo salto, ¿no? No sé, bueno, sí, vamos a ver un ejemplo de cómo se acarrearía una verdad, porque ya eso es lo último. Tomamos un subconjunto finito de ZFE y suponemos, uno va probándolo para cada tipo de axioma, para el axioma de potencia, el de extensión, el de comprensión. El que es muy ilustrativo para mí es el de comprensión. Entonces vamos a ver cómo se acarrea una verdad. Del axioma de comprensión, queremos que está esta fórmula en ZFE y nosotros queríamos que fuera verdad también en la extensión. Entonces, si no se acuerdan del axioma de comprensión, es el que usan para definir intersecciones, ¿no? Es el que usamos todo el tiempo, de tomas un conjunto y tienes una propiedad. Entonces existe un subconjunto de este conjunto que colecciona todos los elementos de ese... Voy a escribir. Uno tiene un conjunto y ese axioma dice, y tiene una propiedad P. Y ese axioma dice, existe otro conjunto donde están todos los elementos de este conjunto que cumplen la propiedad P. Y ya, ese es el axioma de comprensión. Y pues lo usamos todo el tiempo. Entonces, ¿cómo acarrearía uno
una instancia de ese axioma, un axioma de esos, en MG. Entonces vuelve a pasar esto de, uno propone a alguien en la jerarquía, que es esa MP, y lo define de alguna manera, y define a alguien, entonces probar el axioma, ese axioma en MG sería equivalente a probar que este conjunto, dados estos puntitos en MP, este conjunto vuelve a ser un elemento de MG. O sea, este es un conjunto de MG, esta es una propiedad en MG, y queremos ver que los elementos que cumplen con esto vuelven a estar en MG. ¿Okay? Uno ve ese conjunto y piensa en alguien que podría ser un buen candidato, y todo recae de nuevo en esta definición. La idea es que la evaluación de este en G va a volver a ser Y. Y es muy sencillo. Solo por definición, ese está en la jerarquía que habíamos avisado, en RO. Se puede probar solo por la definición. Y en G voy a hacer un dibujo, es que no sé cómo. Es muy tramposa estas extensiones genéricas porque lo único que uno hace es, este es M, hay una propiedad en M que es esta, y entonces uno dice, bueno, voy a definir este conjunto que es el RO, delineado por esa propiedad. Cuando tomar la evaluación de RO en G es por definición un elemento de MG. Y resulta que la evaluación de este puntito para convertirlo en un puntito de aquí es simplemente restringirse a lo que estaba en el filtro. Pero lo que estaba en el filtro exactamente induce esa verdad en la extensión. Es un poco complicado, pero bueno, los detalles, esta es más o menos la idea. Y no quisiera abundar en los detalles porque va a ser muy largo. Pero, bueno. Entonces, más o menos así se acarrean las verdades. Y ya, como un ejemplo, resumiendo todo lo que hicimos, están probar que la consistencia de ZF implica la consistencia de ZF más la hipótesis del continuo. Entonces, lo que buscamos, ya sabemos que en este preorden los filtros crean Aleph2 reales. Entonces, es posible, se puede encontrar un conjunto enumerable y transitivo que cumpla ciertas verdades, que inducen ciertas verdades en la extensión, y que en esa extensión están esos Aleph2 reales. Y ya. Bueno, muchas gracias por su atención. Si no, te pedimos que les hagas una pregunta para que se gane una. Sí, la pregunta. ¿Cuál es su matemático favorito? ¿Quién? ¿Quién? ¿Gödel? Dan respuesta. Y bueno, agradecemos de nuevo a Andrea, y aquí está tu regalo y tu diploma. Muchas gracias.